Continuamos en Tele7, damos la bienvenida a Salvador Robles, nuestro queridísimo colaborador. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. León, bienvenido. Arrachaldeón, Susana. Salvador, vamos a hablar de la literatura y el misterio del mal, que yo he dicho, ojo, porque yo soy de sueño ligero y no vaya a ser que luego no duerma. Es una conferencia muy interesante que vas a ofrecer este mismo miércoles a partir de las 7 de la tarde en FNAC Bilbao, luego será en Donosti. ¿No? Donosti ya he estado. ¿Has estado? Oye, sí, ¿cómo, pero cómo hablando fue en general, el recibimiento? Pues bueno, fueron los lectores que tengo allí, que tengo un grupo de lectores que no me falla nunca. Y ahí estuve hablando de mi faceta literaria. Y este del misterio del mal es que me propuso FNAC estos dos actos. Entonces a mí se me ocurrió en uno hablar del misterio del mal y la literatura. Y en el otro, pues nada, hablamos de mi faceta literaria, de por qué escribo, y bueno, fue mi hijo, fueron compañeros de trabajo, estuvo muy bien, fue muy entrañable. nuestro queridísimo seguidor, el señor Manolo, que le mandamos un mensaje que nos sigue siempre a través de internet. Pero voy a ir a Águilas dentro de poco con un libro. Ojo, que le mando un besazo enorme y que espero que dentro de poquito se lo dé en persona, que le mandamos un beso, que sé que nos sigue cuando se cuelgan las entrevistas en YouTube, nos sigue siempre el señor Manolo. Sí. Salvador, este miércoles, literatura y el misterio del mal. Sí, habrá también, suele ir unido también, sí, actuación, ¿no? perdón, actuación musical también tenemos de Sister Moon, y bueno, me presenta un autor muy conocido en Vizcaya, José Manuel Aparicio Hernández, que escribió una novela que ha tenido mucho éxito, Banderizos. Bueno, será a las 7 de la tarde. ¿Por qué el misterio del mal y la literatura? Yo, cuando escribo, aparte de escribir por aprender, para conocerme mejor, una de las grandes razones, motivos por los que escribo, por los cuales escribo, es para conocer el misterio de la naturaleza humana. Y dentro de la naturaleza humana el gran misterio es el del mal. El mal, claro, cuando hablas del mal hablas del bien, porque solo existe el bien porque hay mal. Si estuviéramos programados para actuar siempre bien, seríamos robots, ¿no? Seríamos unos robots. Sería imposible, sería una sociedad que no construimos. Claro, hasta los animales hacen el mal, consciente o inconscientemente. El mal, lo que pasa es que, bueno, ellos actúan. El ser humano, la existencia precede a la esencia. ¿A qué me refiero con esto? Existimos y a partir de ese momento, sobre todo cuando tenemos uso de razón, debemos tomar decisiones continuas. Y una de las grandes decisiones es, en momentos determinados, opto por el bien o por el mal. El bien o el mal, claro, alguno dirá, ¿y cuál es el bien y cuál es el mal? Porque es el relativismo moral que tantas veces se habla. Bueno, el bien, hay vamos a partir de una premisa básica, por lo menos yo, no hacer daño a otro deliberadamente. A partir de ahí podemos hablar. Eso es la esencia de lo que podría llamarse la ética. Ante todo, no hagas daño. A veces hacemos daño, no queda más remedio. Por ejemplo, una situación de pareja, que una pareja ha degenerado, la relación no va a más y uno de ellos toma la decisión de romper, ¿no? Es una decisión que hace daño a la otra persona, pero no va deliberadamente a hacer daño, sino que es las circunstancias. Yo me refiero a utilizar al otro como medio para obtener tus propios fines, aunque esos fines sean a costa de la satisfacción del otro. Eso para mí es el mal. Dentro de nosotros siempre llevamos la opción del bien y del mal. Eso está clarísimo. Entonces, el optar por uno u otro, es decir, el hacer el bien o el mal, puedo perjudicar a esta persona y beneficiarme yo, pero no lo voy a hacer, ahí estoy optando por el bien, acabamos de adentrarnos en la esencia de la ética. Y dentro de cada uno de nosotros hay, mira, personas, yo decía el otro día en San Sebastián, y lo diré probablemente el miércoles, que yo divido a las personas en dos grandes grupos, podemos dividir. Decentes desde el punto de vista moral hablo, no sexual, moral, decentes o indecentes. Y dentro de los decentes e indecentes hay, dentro de estas personas, en su foro interno está la capacidad de hacer el bien y hacer el mal. No hablo de gente que esté trastornada porque anomalías genéticas, hablo de personas normales. Entonces, ¿cómo se nos inocula el bien o el mal? Con las historias que nos cuentan, que oímos, que escuchamos, que nos relatan nuestros congéneres o nuestros padres, nuestros familiares, nuestros vecinos, en el ambiente en el que nos movemos. Porque la historia, lo curioso de estas historias es que las historias que nos cuentan es una realidad, vamos a llamar, de segundo orden. ¿Por qué? El primer orden son los hechos, pero los hechos admiten muchas interpretaciones. Y por ejemplo, la historia que nos pueden contar de nuestro pueblo, en el cual
salimos casi siempre bien parados. La responsabilidad de los desaguisados siempre es de otros. Es decir, somos nosotros, es decir, nosotros y ellos, nosotros los buenos, las victorias que nos cuentan la historia de nuestro pueblo, nuestro país, siempre está plagado de victorias o de grandes derrotas, en las cuales fuimos víctimas de la barbarie de otros. Esto lo escuchas, esa misma historia, es decir, los mismos hechos en otro país y son totalmente diferentes. De lo cual se desprende que el relato es parcial, es sesgado. Ese relato, cuando se divide, cuando hacemos un relato de una división infranqueable entre nosotros y ellos, nosotros los buenos, ellos los malos, estoy simplificando, ahí empezamos a ahondar en la raíz del mal. Porque a partir de ese momento, ahí está la historia para enseñarnos, ahí ocurrió, cuando hablamos de la historia del bien y del mal, siempre aparece obviamente la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi del Tercer Reich. Ahí se estableció nosotros y ellos. Nosotros somos los muy buenos, los arios, los elegidos por la historia, y los otros la escoria humana. Y dentro de la escoria humana, lo más infrahumano, los judíos. A partir de ese momento, ya podemos eliminar a la escoria, porque la humanidad sale beneficiada. Entonces, el mal se asume como algo, es decir, eso es lo curioso. Yo, lo que he estudiado, bueno, la historia que hemos estudiado, y cuando lees, te dices, ¿cómo el ser humano somos, en eso sí somos maestros, en que la culpa siempre es del otro y en barrer para casa. Y en cómo, a través, bueno, no solo evidentemente de un libro, pero cómo esa propaganda, ¿no? De cómo en ese Mi Lucha, ¿no? Mein Kampf, un libro generó, ¿no? Sí, claro. Le sirvió a Adolf Hitler para bueno, tener esos seguidores a través de las letras, ¿no? Hay mucha gente que incluso dice de que hay que destruir el libro, hay algunas librerías que sí de Alemania que sí lo tienen, otras no, pero cómo la literatura, ¿no? Que es tan maravillosa, las letras, ¿no? La expresión, ¿no? De un sentimiento puede ser en esa ocasión tan perjudicial, ¿no? Claro que es perjudicial. Salvador. Mira, decía Nietzsche decía, y yo estoy bastante de acuerdo, que el ser humano en particular, lo analices, no es demente. Decía él, en grupo muchas veces es demente. En grupo prevalece la voz que más grita, no la más inteligente, la que suelta eslóganes, frases hechas, y se repiten, y es una constante en el ser humano, pero ya es constante y casi tópico. Repite una mentira, cuantas más veces la repite, al final se convierte en verdad. Eso lo decía Goebbels, el ministro de la propaganda nazi, y es que lo ves ahora, analizas la realidad, lo que en nuestro entorno más cercano, y dices, ¿cómo es posible que se crean estas cosas? ¿Cómo es posible que nos jamen voy a hablar en plan coloquial, el coco, con unas frases tópicas que no se sostienen y nos lo creemos? Y empieza a repetirlo uno y lo repite. Por ejemplo, no sé, yo me quedo verdaderamente asombrado de que se haya calado tanto por la democracia. Votar siempre es bueno, pero vamos a ver, no siempre es bueno. En dictaduras tiránicas también se vota. No siempre es bueno. ¿Puedo yo votar, por ejemplo, en un país, en cualquier país, no digo el nuestro, pues afortunadamente, pena de muerte, sí o no? Se vota. Eso también es votación. Eso también es votación, y de hecho se ha votado en algunos. Se vota sí o no, sale que sí. ¿Eso moralmente es defendible? Yo particularmente creo que no. Por lo tanto, no siempre el voto es democrática. Si lo analizas, desmenuzas desde el punto de vista semántico, sí, la fuerza del pueblo. Pero el pueblo puede elegir verdaderas barbaridades. Entonces, de hecho, el pueblo alemán eligió en su día a Hitler, no de manera mayoritaria, es decir, por mayoría absoluta, pero sí él lo eligió mayoritariamente y luego lo siguió a ciegas, de hecho los llevó al abismo. Entonces, por lo tanto, el mal, podemos seguir el mal pensando que es el bien. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque nos creemos las historias que nos cuentan, los relatos que nos han contado, forman parte de nuestra naturaleza y creemos que es un hecho cuando en realidad no deja de ser nada más que es una ficción. Es una ficción. Porque fulanos son menos inteligentes que menganos. En su día, no hace tanto, se pensaba que los negros, y lo digo con respeto, negros y blancos, eran
genéticamente su naturaleza eran mucho menos inteligentes que los blancos. Todo eso son falacias, pero falacias que han costado desprenderse de ellas. Entonces, no nos voyes por ahí, dices, nosotros somos superiores a los otros, pero ¿de dónde ha salido eso? Y hasta hace nada, Salvador, las mujeres éramos inferiores a los hombres, no podíamos ir a abrir una cartilla de ahorros sin ir el marido al lado y poner la firma, no se podía ir a trabajar o no se podía poner una pantalones porque siempre tenía que ir en falda, no podía montar en moto. Hace nada, ¿eh? O sea, en la época de nuestros padres, me refiero. O sea, no estamos hablando ya de la época de cuando quemaban a las mujeres en la hoguera diciendo que eran brujas porque tenían el pelo rubio, pelirrojo. O sea, ya no nos vamos a siglos de atrás, sino hace nada las mujeres eran ama de casa, si querían trabajar era como ¿por qué vas a trabajar si ya te mantengo yo? ¿Cómo vas a ir tú sola al banco? No, tienen que tener la firma del marido, y los bancos aceptaban también los cajas de ahorro, vamos, aceptaban eso, o sea, pedían a la mujer que iría con el marido. O sea, no podía tener cada una. En otros países todavía. Y luego, fíjate ahora, dice hace nada, hace un minuto, digo un minuto, en Alemania, la extrema derecha, que bebe en la ideología nazi, ha obtenido 90 y tantos diputados. Es decir, que la historia se repite, la tenemos aquí al lado. Es decir, no nos percatamos, es decir, los seres humanos tendemos a repetir los errores una y otra vez, constantemente. El mal siempre está ahí, pero también el bien, la capacidad de elegir el bien. Y eso es lo que nos dignifica, la capacidad de convertir el trocito de vida que nos ha correspondido en que florezca ahí el bien, que florezca el cielo, que es pues la solidaridad, el respeto al otro, la ayuda, el compartir. Esto es el cielo dentro, eso es elegir el bien, y eso cada momento de nuestra vida, cada día, tenemos oportunidad de elegir entre el bien y el mal, porque el mal no solamente hay que asociarlo al asesinato y a perpetrar genocidios, sino en la vida cotidiana de cada día, el hacer la vida imposible a otro, y estamos perpetrando el mal. Porque el bien es que florezca la vida, eso es hacer el bien. Es decir, ayudar a que la vida sea más vida. Siempre tenemos la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Y repito, y no comulgar con ruedas de molino, que no nos vendan la moto, hablando en castizo, y nos la venden a menudo. Y el problema no es que no nos la vendan, es que la compramos. Salvador, seguiremos escuchando y disfrutaremos de esa conferencia este mismo miércoles 27 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en el FNAC Bilbao. La literatura y el misterio del mal. De todo esto hablaremos ampliado. Ampliado, por supuesto, en ese encuentro a las 7 de la tarde en el FNAC Bilbao. Invitados con entrada libre, toda la gente que quiera disfrutar, hasta completar el aforo, eso sí, vayan con tiempo, por favor. Y la semana que viene hablaremos de Luz del Silencio, nuevo libro de Salvador, que lo desgranaremos en la siguiente intervención. ¿Te parece, Salvador? Muy bien, Susana, muchas gracias. Todos los microcuentos también en el Facebook de Salvador, y también el propio miércoles, que deleitarás leeré a algunos, todos los que allí acudan, que espero que sean millones de personas, todos los que entren en el FNAC. Salvador, nos vemos la semana que viene. Muy bien, Susana, hasta la semana que viene, gracias. Muchísimas gracias, un placer, Salvador. Nos tenemos que marchar, mañana volveremos aquí a las 5 en punto, no a las 7, a las 5 en punto de la tarde, entre el 7. Un besito. Agur.